la puerta de Toledo. No sé cuántos la hayan visitado, pero esas grandes puertas se marca un paseo de lo que fue la entrada de grandes murallas en Madrid, España, que hoy siguen, incluso las puedes visitar esas puertas, pero fueron los accesos de esas grandes murallas que ya no existen, que ya no existen. Y ya no existen esos muros, incluso la muralla, el muro de Berlín. ¿Cuántos han escuchado el muro de Berlín? Ese muro tampoco ya no existe. Y lo interesante del muro de Berlín que fue llamado, fue denominado, por un lado se le llamaba el muro de la protección antifascista, pero del otro lado del muro era el muro de la vergüenza. Es decir, la separación que había una percepción de un lado y una percepción del otro lado. Y eran más de 150 kilómetros de humillación y dolor para un mundo que trataba de sobreponerse a la tragedia más grande de su historia en esa nación, que era la Segunda Guerra Mundial. Los chinos también hicieron su gran muralla, muchos la vemos en el internet. Yo no he visitado en lo personal ni mi familia, pero existe la gran muralla china. Lo vemos cuando visitas diversas páginas, eran kilómetros y kilómetros de murallas, impresionante. Pero muros y paredes y bardas y separaciones que protegían, pero a la vez, cuando hacemos una reflexión de lo que estaba sucediendo, a la vez encerraban, dejando cautivos a sus propios constructores. Esos muros, la historia nos ha demostrado, esas grandes paredes que nos encierran y limitaban y atrofiaban el desenvolvimiento de una nación, de un grupo social. Hubo sufrimiento en familias, en sociedades, en cúpulas, por esos grandes muros que existieron, por ejemplo el de Berlín. Y sin embargo, ¿a qué traigo esta reflexión? Mi reflexión va a que hoy en día, familia, sin darnos cuenta, en nuestro desenvolvimiento personal, social, seguimos levantando muros, seguimos levantando paredes, y cada vez más altas, cada vez más sofisticadas, sin comprender que nos estamos convirtiendo en nuestros propios carceleros. ¿Por qué razón cerramos puertas? ¿Por qué razón nos confinamos a un cierto extracto, a una cierta persona, a un cierto grupo, a una cierta familia, a una cierta cúpula social? ¿Por qué razón nos confinamos? Por temor, por protegernos, que no nos dañen, por proteger incluso nuestras propias debilidades, que no sean vulneradas, por proteger nuestras ideas y percepciones mentales. Pero viendo la historia nos damos cuenta que esos grandes muros, esas grandes fortificaciones, esas grandes construcciones, ese sistema fracasó, familia. Fracasó. Déjame decirle que hoy es el día de que usted y yo tenemos que derribar los muros que hemos construido en nuestras propias vidas. Hace unas semanas hablábamos de la vida de Josué. No sé si usted recuerde la última ocasión que me tocó compartir, de que era una gran oportunidad para los Josué de hoy, que somos usted y yo como iglesia, la representación de una iglesia que Dios ha llamado a levantarse en el propósito eterno de Cristo, a levantarse, a continuar camino a la tierra prometida, a buscar la provisión para lo cual Dios va a sustentar el caminar de un pueblo. Pero en la vida de Josué y en la historia bíblica nos damos cuenta que ese Josué llegó un momento donde se presentó una grande muralla llamada Jericó, la cual tenía que ser derribada, pero no por sus propias fuerzas, sino que Dios tuvo que actuar a favor de Josué y del pueblo de Israel
para que esa muralla ya no ocultara lo que Dios tenía prometido para Josué y para su generación. ¿Por qué? Porque los muros no pueden ser el obstáculo de que los hijos, que el pueblo de Dios llegue a la tierra prometida. Amén. ¿Y a qué voy con esto? A que la seguridad no radica en encerrarnos, no radica en aislarnos, en confinarnos, no radica en que tú y yo levantemos muros y paredes para no estar accesibles a una situación, a una problemática, a una adversidad laboral, a una persona, a un jefe, sino que la seguridad no está en los muros ni en las paredes. La Biblia nos dice que la seguridad está en los cimientos y en los fundamentos. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 28 versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Me gusta la Nueva Traducción Viviente que dice: por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una piedra, es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Wow. Wow. Qué interesante que cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que la solución de Dios para nuestras vidas, familia, no es levantar grandes muros, no es levantar paredes. Que yo tengo una problemática en mi trabajo, que yo tengo una problemática con un compañero de mi trabajo y yo empiezo a actuar en mi vida levantando muros, levantando paredes porque me quiero aislar de esa persona, no la quiero ver por proteger a lo mejor esas áreas de mi vida que tal vez necesitan ser tratadas. Y Dios, cuando vamos a la Biblia, nos dice: hey, tu seguridad no está en tus paredes ni en tus muros. Esos tienen que ser derribados, porque tu seguridad está en los cimientos, en las bases, en los principios de vida que Jesucristo ha establecido para ti y para mí. ¿Por qué? Porque Él es la roca de nuestra salvación. Amén. Entonces tú y yo no fuimos creados para que en nuestra vida levantemos muros o paredes. Y entiéndame el significado, la analogía que deseamos traer a nuestra mente, a nuestro corazón, en el sentido de que no podemos aislarnos en la sociedad, en el trabajo, en la empresa, en los grupos, en amistades, que tal vez no conocen a Dios, no conocen a Cristo, y que muchas veces somos presa, somos víctimas de ofensas, de calumnias, de maltratos, de burlas. Pero nuestra tarea, la protección hacia nuestros hijos, no es levantar muros alrededor de nuestros hijos o enseñarles a que ellos creen sus muros e ignoren a ciertas personas, sino que tú y yo tenemos que preparar a nuestros hijos para que ellos creen cimientos fuertes, que a pesar que viene una tormenta, no derriba, no mueve su fundamento. Su casa está sólida y está establecida. ¿Por qué? Porque la tormenta llega para la casa que se construye sobre la arena como para la casa que se construye sobre la roca. Nos dice la palabra de Dios. Llegaron tormentas, llegaron y soplaron vientos fuertes, pero llegaron para las dos. Y una fue una grande ruina y la otra prevaleció. Las tormentas van a llegar, familia, a tu vida y a mi vida, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Pero la astucia y la solución de Dios es que tú y yo aprendamos a construir y a fortificar los cimientos, las bases que van a mantener rígida, afirmada nuestra vida, nuestros valores y nuestras decisiones. Que a pesar que a mí me ofenden, que a pesar que a mí me tratan de hacer bullying a mis hijos,
a mi vida, en mi trabajo, que tratan de calumniarme, yo me mantengo firme, no me mueve. No vulnera mi emoción, no vulnera mi decisión. ¿Por qué? Porque yo sé dónde estoy parado. Yo sé quién soy. Yo soy quien Dios dice que yo soy, no lo que el vecino dice que yo soy. Yo soy lo que la palabra de Dios me dice a mí quién yo soy. Y yo soy un hijo que construye sobre la roca firme. Amén. No levantemos paredes, familia, sino pongamos fundamentos, bases firmes, base para sus vidas, para la vida de sus hijos. Entonces, si usted y yo queremos estar a salvo de las tormentas que seguirán llegando alrededor de nuestras vidas, necesitamos fortificar los cimientos. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca sobre la cual debemos afirmar nuestras vidas. Mire lo que dice Salmo capítulo 62, versículo 6. ¿No funcionaron los? Ok, va a tardar unos minutos. Vamos a esperar y ahorita vamos a funcionar los climas. Amén. Mientras mandamos a traer hielo para las aguas, para que estén frescas. No hay hielo tampoco. Válgame Dios. No importa. Salmo 62, 6. Dice la palabra: Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Él solamente es mi roca. Y si es mi roca, es mi salvación. Y si es mi roca y es mi salvación, es mi refugio. Y por lo tanto, a donde yo camino, no resbalaré. Y aunque me ofendan, no resbalaré. Y aunque me humillen, no resbalaré. Y aunque me calumnien, no resbalaré. ¿Por qué? Porque Él es mi roca y es mi salvación. Y se convierte en mi refugio. No necesito muros. No necesitas paredes. No necesitas aislamientos. Lo que tú y yo necesitamos, familia, son cimientos fuertes. Y es lo que estamos construyendo sobre la vida de nuestros hijos. Es lo que estamos edificando, fortificando. Cimientos fuertes que tus hijos digan: a ver, yo estoy aquí, yo recibí la palabra en este campamento, yo no sabía lo que iba a suceder, yo venía a divertirme, pero además de divertirme, vine y recibí palabra que me dice que Dios me ama. Que Dios me ama y que yo debo amar a mis padres, a mis amigos, a mis amigas. Y no importa lo que me digan, yo sé quién soy y Dios siempre me va a cuidar y ya no tendré temor. Yo espero que en los próximos días sus pequeños hijos, los que tienen hijos pequeños, ya no enciendan la luz antes de dormir. Les dijimos que el temor es echado fuera cuando Cristo está en sus corazones. Así es que como Cristo ya está en su corazón, hay que enseñarles que la luz en su interior saca todo temor y es refugio para sus vidas. Amén. Pero hay que estar constante con los niños. Hay que seguir masticando la palabra con ellos, hacer oración con ellos para empezar a trabajar en su interior, para que ellos sepan que su cimiento y su seguridad es Cristo, no otra cosa. Amén. No necesitamos cambiar las circunstancias para que ellos ya no tengan temor. No necesitamos subir un switch para que ellos no tengan temor. Necesitamos que ellos entiendan que su seguridad viene desde su interior. Y Cristo es su refugio. Amén. Mateo registra, como les comentaba hace unos momentos, las palabras de Jesús cuando dijo: cualquiera pues, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, familia, tú decides si te proteges con paredes, con muros o con cimientos, fundamentos. Amén. Ahora, no me voy a enfocar en esta palabra, en este pasaje. Sí lo tengo preparado, pero Dios me hablaba a mi corazón y quiero compartir un pasaje a otro nivel de entendimiento.
Y creo que Dios nos quiere hablar, nos va a dar respuesta a muchos. Y es el deseo más grande de mi corazón, que nos pueda hablar para poder reflexionar y entender qué es lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra, abróchese sus cinturones. Este mensaje va a ser como esos aterrizajes de turbulencia cuando viene el avión, que se mueve el avión y ¡ay, mamacita! Usted abroche sus cinturones, no se preocupe, va a haber gritos, va a haber llantos, espero que no haya vómitos, pero vamos a aterrizar, vamos a llegar a tierra firme, al objetivo al cual Dios nos quiere llevar. Amén. Muy bien, vamos a hablar a otro nivel. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 2. ¿Dónde debemos de fundar nuestras vidas? Y déjeme iniciar con esta reflexión. ¿Cómo está su fundamento, familia? ¿Cómo está tu fundamento? Si tú y yo, bajo el preámbulo que hemos recibido, si tú y yo fundamos nuestra vida bajo el fundamento incorrecto, déjeme decirle que siempre va a suceder como sucedió en la puerta de mi casa. Van a comenzar las grietas, van a comenzar a agrietarse el yeso, a caerse el yeso poco a poco, van a empezar a arrastrar las cosas y nos vamos a frustrar, vamos a estar haciendo ajuste tras ajuste en las puertas hasta que no entendamos que lo que tenemos que corregir es el fundamento, porque el fundamento tiene una falla y tiene que ser fortificado. ¿Por qué? Porque el problema no es la construcción, el problema es el cimiento. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 2, empezando por el versículo 1. Y quédese con esto en mente. ¿Cuál es mi fundamento? ¿En qué estoy fundando mis decisiones? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vuelvo a repetir, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sino a Jesucristo y su cruz. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, que está con los corintios, y el apóstol Pablo está poniendo a reflexionar a los corintios, a nuestras vidas. La palabra de Dios hoy viene a hablar a nuestras vidas, y Pablo está diciendo que tu fe, que nuestra fe, y le está diciendo a los corintios, su fe está fundada sobre alguna de estas dos cosas, familia. O está fundada en la sabiduría de los hombres, o está fundada en la realidad de Cristo y la cruz, su crucifixión. Y es obvio que en este relato el apóstol Pablo está dándole a entender a los corintios que la forma correcta de edificar es sobre la persona de Jesucristo, que es la roca, que es la crucifixión, que es la cruz, el propósito que él tuvo en esa cruz del Calvario, que es la forma correcta de edificar. De hecho, él le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios: yo me limité, corintios, cuando estaba con ustedes. Me limité, por más que yo quería, traté de limitarme, porque hay elementos precisamente de sabiduría humana, de inteligencia, de lógica,
de entendimiento. Hay elementos que se entrelazan ante una enseñanza, ante un aprendizaje, pero Pablo, bien pudiendo irse por ahí, no se fue por ahí. Pablo le está diciendo a los corintios, mi argumento, mi presentación no está enfocada o no está apelando su entendimiento. Vuelvo a repetir, Corintios, mi predicación, mi planteamiento no está apelando su entendimiento. Está apelando a Jesucristo y la crucifixión, que es otro nivel de entendimiento que no se los puede dar su intelecto y su lógica humana. Déjeme decirle que si usted, muchos de los que estamos aquí ya son parte de esta casa por algunos años, usted y yo saben lo importante que es para nosotros considerar, por supuesto, el intelecto, el raciocinio rápido, el captar, el ser inteligentes, el utilizar. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese talento, por supuesto que sí. No es malo tener una gran capacidad de retención, el poder tener la capacidad, la lógica de hilar ideas, de poder estructurarlas, de exponerlas, y no estamos peleados con eso. No estamos peleados con eso. Nuestro pastor también le gusta desafiar su intelecto, por supuesto, y es muy bueno. Pero lo que el apóstol Pablo literalmente está tratando de hablar a la iglesia, le está diciendo a la iglesia de los Corintios, no es por ahí el asunto. No es por ahí. No es apelando su entendimiento, Corintios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que para poder vivir una vida enlazada, conectada con Dios, que va a vivir una vida fundada en una fe, que no es una sabiduría humana, van a tener que irse a otro nivel y aislarse, desligarse del intelecto y de la búsqueda y la capacidad del raciocinio humano para poder comprender de lo que Dios está hablando a sus vidas, de la fe que Dios espera y que esté fundada para poder operar en el poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el que pretende, familia, tratar con Dios, estar conectado con Dios, tener una vida de fe que esté basada en el entendimiento de la sabiduría humana, vuelvo a repetir, quien pretende, que es creyente, ojo con esto, que es creyente, basar su vida de fe, sus decisiones de fe, su caminar de fe en la sabiduría humana, no va a fracasar. Ya fracasó. Ya fracasó. Ahora, no se equivoque, familia. No nos equivoquemos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque no estoy apelando a que usted suspenda su intelecto. No. Lo que estoy apelando es que usted y yo empecemos a conocer y a explorar esa área espiritual en nuestras vidas donde usted y yo ya estamos indefensos, y que el Cristo dentro de nosotros, esa esperanza de gloria que está en nuestro interior, tiene que empezar a operar para que yo tenga la mente de Cristo, las manos de Cristo, el actuar de Cristo, el razonar de Cristo, que involucra la vida eterna y que no es otra cosa más que mi espíritu opere en las decisiones de mi vida terrenal. Eso es de lo que estaba hablando el apóstol Pablo. ¿No han funcionado los climas? No. Esto, familia, es una apelación no a tu intelecto,
es una apelación a que tú y yo empecemos a ordenar correctamente nuestras vidas, porque nuestra vida, nuestra decisión no puede empezar en el intelecto. Nuestro aprendizaje, nuestro entrenamiento no puede empezar en el intelecto. Nuestra comprensión, nuestro entender, nuestro actuar, nuestro propósito no puede empezar y operar desde el intelecto, aunque involucra el intelecto, sino que nuestra acción debe gestarse y basarse desde la sabiduría de Dios, que es decisiones en el Espíritu. Decisiones en el Espíritu. Pero Pablo le dice lo siguiente a los corintios. Le está diciendo: Corintios, yo me salí del camino prácticamente, Corintios, para que su fe estuviera fundada sobre lo correcto. Tuve que dejar todo, mi manera de desenvolverme, mi manera de hacer las cosas, tuve que dejarlo para que su fe estuviera fundada sobre lo correcto. ¿Para qué? Para que no estuviera fundada sobre la sabiduría humana. Entonces, vuelvo a preguntar, familia, ¿sobre qué está basada tu fe? ¿Sobre qué hemos estado fundando nuestra fe? ¿Por qué? Porque si tu fe sigue estando basada, aún como creyente, en sabiduría humana, lo único que veremos es frustración. Frustración tras frustración. Y podemos tener un edificio, pero seguimos frustrados. Y podemos tener grandes vehículos, mejores vehículos, pero seguimos frustrados. Y podemos tener las mejores materiales, objetos, pero seguimos frustrados, con grietas en nuestras vidas. Una fe, familia, basada en la sabiduría de los hombres, solo será una fe basada en conveniencia. Una conveniencia basada en caminar con Jesús. Es decir, edificar bajo la sabiduría humana es caminar por conveniencia. ¿Por qué? Mientras a mí me bendiga, ven, Mike. Entonces yo ya creo en Cristo y asisto para aprender de Cristo. Y estoy con Cristo. Y empiezo a caminar, y mientras a mí me bendiga, pues a mí me conviene Cristo. Mientras a mí me entretenga, a mí me conviene Cristo. Mientras no me pase nada, a mí me conviene Cristo. Mientras a mí me guste como lo estamos haciendo, a mí me conviene Cristo. ¿Por qué? Porque me conviene. Entonces, a donde yo vaya, y mientras me den una palabra y acomodo mi palabra a mis planes, a mis propósitos, y la trato de entender y la trato de aterrizar a lo que yo creo que es correcto, y tomo decisiones y camino, me conviene, me entretengo. Pero si algo distorsiona la manera en que yo espero que sea, empieza la frustración. Gracias, Mike. ¿Y cuál es el problema, familia? El problema es que cuando limitamos a Dios a nuestro propio interés, a nuestra propia conveniencia, estamos tratando de moldear a Dios a nuestros planes, a nuestras decisiones, a nuestra imagen, y no nosotros a la imagen de Él. ¿Me estoy explicando? Veamos un pasaje de lo que estoy tratando, un ejemplo de lo que estoy tratando de que aterricemos en comprensión espiritual lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 8, por favor. Ay, qué bueno está esto. Juan capítulo 8. El libro de Juan capítulo 8 nos relata una historia muy interesante acerca de Jesús. Y
Y esto es lo que pasa cuando tú y yo estamos edificando sobre la sabiduría humana. Este es un relato de lo que sucede cuando un cierto grupo de creyentes edifica bajo sabiduría humana, bajo entendimiento de interés, de conveniencia. Este Jesús que ellos están creyendo caminar, creyendo honrar y respetar y tratando de caminar con Él y cumplir lo de Él. Este es el Jesús que no ofende. Ellos están encerrados en el Jesús de su conveniencia. Ellos están moldeando su vida al Jesús que no los reta. Ellos están moldeando su vida al Jesús que solo quiere bendecirlos. El Jesús que hará todo por ellos, que hará todo por mí, va a cumplir mis necesidades, suplir mis necesidades. Están hablando del Jesús que así está registrado en su mente y que ellos así lo quieren porque les conviene, porque ellos desean ese escenario en su vida terrenal con ese Jesús de su conveniencia. Tengo un problema, voy con Jesús. Tengo una necesidad, necesito algo, voy con Jesús. Y yo puedo creer en ese Jesús porque me conviene. Mire lo que dice el capítulo 8 del libro de Juan, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos, ¿que qué? Que habían creído en Él. Eso es muy importante. Gente que había creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús está con un grupo de creyentes y les empieza a hablar Jesús a ese grupo. Y es interesante porque Jesús no está mirando, ojo, no está mirando a no creyentes. Jesús está mirando a creyentes. Está mirando a un grupo de personas que han creído en Él, que están alrededor de Él y que tienen la oportunidad de recibir una palabra de Él. Pero están mirando al Jesús de su conveniencia. Mientras que Jesús ahí vienen los ventiladores, no se preocupe. Mientras que Jesús está iniciando un ministerio en la vida de esos creyentes, un reto en la vida de esos creyentes. Y Jesús les está diciendo, estimados seguidores creyentes de Cristo, creyentes de Jesús, ustedes han creído que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, que yo soy el anunciado, porque ustedes han creído en mí y me han seguido y están en este lugar. Y Jesús les dice, óiganme muy bien, si permanecen en mí, si ustedes tienen la capacidad de permanecer en mí, eso les va a llevar a conocer la verdad, familia. Y no solo les va a llevar a conocer la verdad, sino que los hará verdaderamente libres. Ahora, esos mismos discípulos, familia, esos mismos discípulos que están en un momento creyéndole a Él, escuchándolo a Él, alrededor de Él, mire cómo termina la disensión de ese momento en el versículo 59. Acompáñame ahora al versículo 59. Mire lo que dice el versículo 59. Tomaron entonces piedras, ¿para qué? ¿Quiénes? Los que habían creído. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue.
¿Qué sucedió entre el punto A y el punto B? ¿Qué pasó? ¿Qué acaso no eran creyentes? ¿Que no lo creían en Él? ¿No sabían que era el Mesías? ¿No sabían que era el enviado? ¿Cómo que en un momento que están creyendo en Él y que lo están honrando y que lo están escuchando, Jesús les dice y empieza a operar, a trabajar? Pero pasado unos minutos, una media, una hora, empiezan a agarrar piedras porque ya lo quieren matar. Qué fuerte, ¿no? Ese Jesús que era cómodo, ese Jesús que era la conveniencia para esos creyentes, ese Jesús que con el que camino, que me hace sentir bien, déjeme decirle que se manifestó como Jesús, no como el Jesús que a mí me acomoda, sino como el verdadero Jesús, que llega y los reta y les dice: ustedes creyentes tienen un gran problema. Su gran problema, creyentes, es que no son libres. ¿Cómo que no somos libres? ¿De qué nos estás diciendo esclavos? Usted puede leer todo el pasaje desde el versículo 31 en adelante y se dará cuenta que estos creyentes que habían creído en Él, se irritaron, se ofendieron, porque les dijo prácticamente: ustedes no son libres, ustedes son esclavos. Esa es la realidad. Ustedes ya creen en mí, están alrededor de mí, pero tienen una realidad: ustedes son esclavos, no son libres. Déjeme decirle, familia, que hay gente que camina con Dios por conveniencia. Pero el hecho de que usted y yo caminemos con Dios por conveniencia no quiere decir que verdaderamente conozcamos a Jesucristo. Esa es una realidad. Y Jesús empieza a tratar de llevarlos a otro nivel. ¿Con qué? ¿Por qué? Con tal de llevarlos a una verdadera libertad. Libertad que solo la van a tener permaneciendo en Él. Y empieza a retar a sus mentes, a su estilo de vida cristiana, de creyentes. Empieza un reto con este grupo de tal manera que se ofende, porque cuando tú caminas, familia, con el Jesús verdadero, que quiere traer tu vida a verdadera libertad, que quiere traer tu vida a que verdaderamente Él resida en la habitación de tu corazón y tome la gobernanza de tus decisiones, de tu mente, a través de sus principios. Cuando tú permites que ese Jesús empiece a operar, déjame decirle que te vas a encontrar en el momento de tu Juan 8. Que si no tenemos la capacidad de entender lo que Jesús quiere hacer a través de nosotros, vamos a querer matar a Jesús. Vamos a querer matar al pastor que viene y me reta y me dio una palabra que me dijo: pastor, yo lo quiero mucho, pero eso no se vale. Me ofendió. ¿Cómo que dice que yo soy un cabezón? ¿Cómo que me dice que yo soy un esclavo y que no tomo buenas decisiones? Si estoy todos los domingos, he creído en Él, he asistido, yo soy de casa. ¿Cómo me dice a mí eso? Pastor, no se me mueva de ahí. Y no es broma, familia. Cuando tú y yo somos retados al verdadero Cristo que quiere cambiar nuestras vidas, no al Cristo que nos conviene, al Cristo que verdaderamente quiere hacernos libres para que Él pueda manifestarse. Familia, déjeme decirle que usted y yo vamos a estar en el Juan 8, que si tenemos la capacidad
de morir juntamente con Cristo, vamos a salir victoriosos y vamos a ser verdaderamente libres. Amén. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Espérese, pero ¿qué me estás diciendo, Jesús? Que no somos libres, pero si nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo me dices eso? Y Jesús les contesta a este grupo de creyentes: déjenme decirles que ustedes verdaderamente no son hijos de Abraham. Porque si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, no tratarían de matarme. Se los dice Jesús en los versículos posteriores. Pero ustedes procuran matarme. Y déjame decirle, todavía no llegábamos al versículo 59 donde agarraban las piedras. Pero Jesús ya tenía la capacidad de discernir en su interior que ellos ya tenían una procuración. ¿Cuál? Vamos a matar a este individuo. Si no lo mato, me va a quitar mi comodidad y la iglesia de mi comodidad. Y yo no puedo permitir que nadie venga a robarme al Jesús que me es cómodo y que me es conveniente. Porque así me gusta caminar, porque yo quiero las cosas así y así debe ser la iglesia. Pero yo no voy a permitir, así es que yo lo tengo que matar. Y Jesús le dice: si ustedes fueran verdaderamente libres, ustedes no procurarían matarme. ¿Cuál es el problema, creyentes? Que ustedes son creyentes, pero están fundando su fe en sabiduría humana. Que están recibiendo pasajes, sí, pero lo acomodan al entendimiento de la sabiduría humana. Que están asistiendo, sí, pero lo acomodan a mi entendimiento humano. Y trato de justificar lo que se debe de entender por lo que la palabra enseña. Jesús les anuncia que el fin de ellos, ¿por qué? Porque cuando tú y yo fundamos nuestra fe y nuestra vida en la sabiduría humana, déjeme decirle que tarde o temprano trataremos de matar a aquellos que vienen a retar nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque, creyentes, yo les soy conveniente, les convengo, pero ustedes realmente no me conocen. Realmente no tienen una permanencia con mi palabra. Realmente no oyen y hacen mi palabra. Entonces, cuando se den cuenta que yo no sirvo para su interés, porque vengo a retarles, a decirles que realmente ustedes no son libres, sino son esclavos, porque fundan su sabiduría en sabiduría de hombre, justificada con pasajes bíblicos, ustedes van a tratar de matarme. ¿Por qué? Porque mi existencia es una amenaza para ustedes, judíos, para ustedes, creyentes. Lo que Jesús está diciendo en ese momento, que su existencia era una amenaza para aquellos que fundan su fe en la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque demuestra que hay algo superior a ellos. No sé si me estoy explicando con esto. Es como cuando dicen que ningún hombre es fiel. Ningún hombre es fiel. Y yo que soy infiel y que yo no me he podido detener y que sigo batallando con la infidelidad, empiezo a justificar mis conclusiones que no es posible ser fiel. Es que no es posible ser fiel. Entonces, cuando llega un hombre fiel que tiene la capacidad de tener dominio propio, reta al que ya tomó sus conclusiones y sus decisiones y se constituye en una amenaza. ¿Por qué? Porque esta persona va a caer en vergüenza. ¿Por qué? Porque sí es posible. No sé si me estoy explicando.
Entonces, la persona que sí tiene dominio propio y que tiene la capacidad de demostrar que sí se puede vivir en una vida, andar en el Espíritu, se constituye una amenaza para todos aquellos que aunque creen, justifican su vida o su debilidad, aún con pasajes, aún con la misma palabra de Dios. Entonces, esta persona, Jesús se volvía una amenaza para los creyentes que fundaban su sabiduría en el hombre. Déjame decirle, familia, que caminar con Cristo es una verdadera amenaza a nuestra existencia humana. No sé si me estoy... Vuelvo a repetir, caminar nuestra vida con Jesús es lo más peligroso para nuestra existencia carnal. ¿Por qué? Porque precisamente llegará el momento que aquel que te recibió preciosamente, que aquel que te ha bendecido, que aquel que te ha alimentado a tu familia, que aquel que te ha sanado, que aquel que te ha bendecido, que no ha faltado el pan en tu casa, que te ha sustentado, aquel que te trata chévere en la casa, en la iglesia, en el ministerio, llegará el momento que mirará tu corazón y te va a empezar a partir por la mitad. Porque cuando tú verdaderamente caminas con el Jesús que viene a tratar con nuestra humanidad, con nuestra vida, con nuestro interior, cuando tú caminas con el Jesús, aquel que tú dices, a ver, yo voy a tumbar esas murallas, esas paredes, ya no voy a jugar a la iglesia de 4 paredes, sino que yo voy a tumbar las murallas de protección que han protegido mi debilidad, que han protegido lo que yo hago en la privacidad, esas paredes que yo me he enclaustrado, que no permito que nadie entre, que ese problema ni me lo toquen, que ahí se quede guardado en mi interior como raíz de amargura, que ahí se olvide. Cuando yo no permito que suceda eso, pero cuando yo me quedo frustrado, pero cuando yo permito que suceda, que se tumben las paredes, que se tumbe la muralla y que Cristo opere en mi vida a través de la persona que tú quieres que opere, llega un Manuel, llega tu esposa, llega un pastor, llega un niño de la iglesia y te da una palabra que va a retar tu interior y te va a decir, ¿por qué haces eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué te portas de esa manera, papá? ¿Por qué estás diciendo esto si realmente no eres libre? ¿Por qué estás haciendo esta situación? Y cuando reta tu vida, déjame decirte que empieza a partir tu corazón y empieza a tratar con tus debilidades, con tu carnalidad, de tal manera que el verdadero Jesús empieza a transformar tu vida. Porque tú y yo no venimos a este lugar a recibir información. Tú y yo venimos a este lugar a recibir una transformación, una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Cuando caminas en la sabiduría humana, puede ser que te gusten las enseñanzas, es atractivo aplicar esta palabra para mi vida. ¿Por qué? Porque lo requiero para tomar ciertas decisiones. ¿Por qué? Porque no requiere que yo me muera, sino que yo sigo teniendo esas áreas personales, esas áreas, esas decisiones que aunque no estén alineadas a la palabra, pues a mí me gusta. Y puedo seguir acá en lo oscurito o de lunes a viernes haciendo esto y aquello, pero los sábados o los domingos me alineo, pero sigo con esa área. ¿Por qué? Porque estoy basado en sabiduría humana, lo trato de justificar y empiezo a tratar de manejar a Dios o las cosas de Dios como cualquier otra información que me llega. ¿Por qué? Porque es la sabiduría humana recibiendo una información de más como si Dios fuera parte más de la sociedad. Está mi trabajo, está la iglesia y está Dios, pero también está mi esposa y está el novio y que está esta tarea y que está mi coche. Entonces empiezo a tratar de balancear mi vida como si Dios fuera una materia
o una cosa más de tu vida personal. Déjame decirte que eso va a causar el mayor fracaso de tu vida. Porque si estás tibio de esa manera, es peor que aquel que no ha creído en su vida. Peor. ¿Por qué, familia? Porque Jesús, Dios, no es una información más para tu vida, para que tú la mastiques, la reflexiones y la trates de acomodar a tus decisiones. Dios viene a matar tu carnalidad, a que tú y yo entendamos que tú y yo morimos con Jesús. No que tú vas a morir nuevamente por lo que Jesús hizo. No, Jesús ya hizo la obra, pero tú y yo morimos juntamente con Él. Y muere nuestra carnalidad para que el verdadero Jesús, que viene a retar nuestra vida con una palabra, emerja realmente desde nuestro interior. ¿Para qué? Para que seamos verdaderamente libres. Amén. La edificación, familia, es un proceso. No es sencillo, no es fácil, es un proceso. Y dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser. Va creciendo para ser. Y esto es muy importante porque dice, en que todo el edificio que se constituye un templo, el templo del Dios viviente, que es mi vida, que es mi cuerpo, va creciendo como templo para constituirse una habitación de Cristo. Para ser un templo, no dice hacer, sino dice ser, para ser la habitación de Dios, que es mi vida, que es tu vida, que es tu cuerpo. Y déjeme cerrar con esta reflexión. La muerte de Cristo, familia, y que es lo que estaba predicando el apóstol Pablo a los Corintios, y le está diciendo, su vida no puede estar fundada en la sabiduría humana. Su fe, su caminar, sus decisiones. Corintios, espérense un momento, creyentes, esperen un momento. Su fe no puede estar fundada en sabiduría humana. Son creyentes, están viniendo a la iglesia, están aprendiendo, pero no tomen un pasaje tratarlo de acomodar a su vida. No busquen a Dios por conveniencia. No vengan a casa a aprender porque les conviene en cierto interés en esta etapa de su vida. Porque se quieren casar, porque quieren tener un trabajo, porque perdiste tu trabajo, porque estás enfermo, porque te duele la cabeza, porque tu hijo te grita. No, yo no vengo a buscar un Dios para que resuelva solamente mi problema. Yo vengo a buscar un Dios que venga a transformar mi vida, mi interior, que venga a ser una habitación para yo salir de la esclavitud que me ha detenido por tanto tiempo y que he construido muros de ladrillo tras ladrillo y que ha enclaustrado mi vida, que sigo sufriendo a pesar que sigo asistiendo a la casa de Dios. Sigo sufriendo, sigo siendo un esclavo de mis intereses anímicos, de mis deseos almáticos, de mis malos pensamientos. ¿Por qué? Porque no he permitido que el verdadero Cristo, quien desea caminar conmigo y que me dice, sígueme, pero permanece en mí, escucha mi palabra, pero no desde tu intelecto, sino desde el intelecto de Cristo, desde la mente de Cristo, donde tú le dices, Espíritu Santo, redarguye esta palabra. Espíritu Santo, lléname interior de la capacidad de recibir. Quito toda muralla, quito toda pared y confieso que hay errores en mi vida. Confieso que me he equivocado, que he construido muros donde no permito que hermanos entren, que me hablen, que me reten. Y construyo muros, pero yo decido, Espíritu Santo, destruye esos muros. Háblame por quien me quieras hablar. Habla, toca mi vida, y cuando tú lo permites, ese Cristo te va enseñando a morir juntamente con Él. Mire lo que dice el pasaje de Romanos capítulo 6, versículo 11. ¿Por qué, familia? Porque ese Cristo que Pablo está predicando, ese Jesús y su crucifixión, la muerte de Cristo en la cruz es un aspecto sustitutivo
pero también inclusivo. Sustitutivo, pero también inclusivo. Ahorita lo explicamos, pero hay dos etapas en las que Dios nos incluye, y esto está en 1 Timoteo 2:4. Nos dice la palabra que Él quiere que todos los hombres, todas las personas sean salvas, pero no solamente salvas, sino que vengan al conocimiento de Jesucristo, al conocimiento de la verdad. Hay dos etapas en las que Dios nos desea incluir: en la salvación y en el conocimiento de Dios. Pero mire lo que dice Romanos 6:11, 6 versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo está diciéndole a los romanos que nuestra plena identificación con Cristo, es decir, la cruz no solo es un palo cruzado, sino que la cruz es una identificación con Cristo, es una experiencia continua de 4 aspectos. Número 1, es una identificación en su muerte. Una identificación en su muerte, no sustitutiva, pero sí inclusiva. Nos incluye en su muerte. Número 2, en su sepultura. Número 3, en su resurrección. Y número 4, en vida nueva. 4 aspectos que deben ser nuestra experiencia diaria. Y mire lo que dice en el versículo 11 del mismo pasaje, Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Consideraos. La consideración, familia, es un gran problema para los hijos de Dios. Ese es el gran problema de los creyentes, que no tenemos la capacidad de consideraos. Pero la muerte de Jesús es la única, escúcheme muy bien esto, la muerte de Jesús es la única rentabilidad ante los ojos del Padre. ¿Por qué? Porque tu muerte y mi muerte no tiene rentabilidad ante Dios. Pero la muerte de Jesús, cuando nosotros entendemos que somos incluidos, es la rentabilidad ante el Padre, porque es la que tiene resurrección, la vida de Cristo. Y si tú y yo se nos ha dicho que somos incluidos en su sepultura, en su crucifixión, pero también en su resurrección y en vida nueva, tú y yo somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. ¿Quién está muriendo, familia? Si Dios te dio una palabra y has venido este domingo a recibir una palabra de Dios, la pregunta, ¿esa palabra está haciendo su función de que tú y yo cada día entendamos que esa palabra viene a retarnos para el Jesús que nos quiere hacer verdaderamente libres? La pregunta es, ¿quién está muriendo? ¿Tú o estás experimentando la muerte de Cristo en ti? ¿Quién está muriendo? Tú y yo fuimos plantados en la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es la única muerte que Dios considera muerte. ¿Por qué? Porque es la única muerte que tiene resurrección. Entonces, cuando tú y yo recibimos una palabra, viene a operar para que tú y yo entendamos que tú y yo fuimos plantados en esa posición de Jesucristo. Y que tú y yo el día de hoy venimos a recibir una palabra para tener una vida nueva y una vida abundante. Déjame decirte, familia,
que tú y yo fuimos incluidos en esa muerte. Nuestra muerte no aporta nada. No es que yo muera, es que tú y yo, cuando recibimos su palabra, cuando entendemos lo que Él hizo en la cruz por mí, por ti, cuando esa palabra y esos principios empiezan a operar en mi interior, en mi corazón, no solo en mi intelecto, en mi corazón, y empiezo a tratar de entender en mi espíritu qué Dios quiere hacer y tratar de cumplir y vivir esa palabra, vivificarla, tú y yo somos plantados en esa muerte y venimos a resurrección por la vida de Cristo en nosotros. Y ante los ojos del Padre somos sus hijos, porque Él es su Hijo en resurrección. Amén. El apóstol Pablo dice, Corintios, que su fe esté fundada sobre la sabiduría que es poder de Dios. Que es poder de Dios, no de hombre. Que hoy, familia, tú y yo entendamos que seguimos al Cristo no de nuestra conveniencia, que asistimos a un lugar no por conveniencia, sino que tú y yo estamos aquí para que Jesucristo verdaderamente empiece a operar en nuestro interior, para que Él sea manifestado. No se trata de mí ni de ti, se trata que Jesucristo haga la obra en su iglesia. Amén. ¿En dónde está fundamentada tu fe, familia? ¿En dónde está fundamentada tu fe? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este chapuzón de sudor que nos has permitido el día de hoy. Que a pesar de las intermitencias que hemos tenido, del batallar, de la luz, de todo, tu palabra fue recibida y hará la obra por la cual tú la sembraste en este día. Permítenos seguir cumpliendo la operación de tu gloria. El evangelio que es poder tuyo, Padre, a través de Cristo. Padre, que esta palabra sea recibida con humildad de corazón para entender que mi sabiduría no debe estar fundada en decisión o en fe humana, sino que mi fe está fundada en la sabiduría de Cristo. Permíteme entender que no puedo tomar decisiones almáticas, emocionales. Padre, que aprenda a mover la capacidad de entendimiento e intelectual o aún racional, a sujetarse a la decisión de mi mente en Cristo. Que yo pueda actuar, pero basados en fundamentos eternos. Yo te pido, Padre, que esta palabra pueda ser entendida en los corazones, en el espíritu de cada persona en este lugar, y que podamos ser unos como tú, Padre, eres uno en Cristo, y que podamos caminar en unidad, entendidos que quien nos mueve es un mismo espíritu, un mismo corazón, para poder cumplir el propósito eterno por el cual tú nos has traído a la tierra. Así lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Mensajes? Muy bien, familia. Dios los bendiga.